Bueno, esta noche en el estudio de Mega Noticias TVC tengo el gusto de recibir y de que nos acompañe a Pedro Ángel Palau, el autor de esta ¿cómo catalogarla? Una novela histórica. Una novela histórica, sí. Novela Más que una histórica. Biografía, una novela histórica. Bienvenido. Muchas gracias, por Paco. estar con Encantado. nosotros. Estamos hablando de Tierra Roja. Y hablas de Lázaro Cárdenas. Vaya tema. Platícanos de qué es. ¿Es una biografía? ¿Qué es? Bueno, tiene un elemento central que es Cárdenas, pero más que contar la vida entera del general, me centro en el sexenio. Hay un periodo previo que le pongo antes, que cuento muy rápidamente su infancia, pero sobre todo me centro en 1932 y en el momento en que el general está leyendo La sombra del caudillo y dice, no puede volver a haber un Huitzilac, no puede haber un asesinato como el de Serrano, y a la misma vez los personajes policíacos y periodísticos que tengo en la novela, el Güero Telles y Filiberto García, el personaje del complot mongol, están en el propio 1932 presenciando y resolviendo el asesinato de Guti Cárdenas. Entonces la novela empieza con todo ese sabor pre-sexenio, pero se centra en realidad en los años 34, 40 y es una novela también política con todo lo que sí, pasa claro. en el sexenio y con las dificultades que tiene Cárdenas para realmente hacer cumplir la Constitución del 17, que esa es su sagrada escritura, es la Constitución del 17, pero tiene Claro. que eliminar a Calles. Y para eso se tarda año y medio del sexenio. Dime una cosa, cuando escribías y hacías la investigación, llegó un momento en que comparabas lo que pasaba en esa administración de Lázaro Cárdenas y lo que pasa hoy. Es muy buena pregunta, porque realmente yo creo que incluso todos los lectores que leen novela histórica hacen la misma pregunta. Leemos la historia porque nos preocupa el presente. Claro. Y la verdad es que estamos a tan años luz de distancia entre un estadista como Cárdenas y el equipo también de trabajo que Claro. tuvo, el secretario de Relaciones Exteriores Carlos Hey, el secretario de Hacienda, el propio Mújica. Y en cambio la poca, digamos así, altura de miras. Cárdenas siempre pone por encima los intereses de la nación a los intereses incluso del grupo político que lo lleva al poder. 2 días después de tomar posesión, crea su primer decreto, que es prohibir el juego y el alcohol en México. Y el primer afectado es Emilio Portes Gil, el presidente saliente que lo llevó al poder. Claro, claro. Es decir, afecta los intereses, digamos, de la nueva burguesía revolucionaria, como le decía Mariano Azuela, porque en realidad siempre está pensando en los intereses de la nación. Mira, yo leo la contraportada de Tierra Roja y me quedo, mira, falta paz y justicia, falta un orden institucional. Su gobierno, el que permitió la entrada al México moderno, será el del reparto agrario. Así es. Cuando vienen ya una caravana de campesinos a hablar del tema. La expropiación petrolera y el apoyo a la lucha sindical. Así Temas frescos, Muy recientes, frescos. que no han caminado, o sea, han No caminado han de caminado. otra forma, pero no han avanzado, no han permitido el crecimiento ni de estos temas específicos, ni del país. Ni han resuelto la desigualdad social, que era la preocupación central de Cárdenas. De hecho, estamos viviendo reformas que siguen parchando y parchando a la Constitución y cada vez estamos más lejos de la Constitución del 17. La propia reforma educativa, la reforma energética, la que está por allí todavía en los escritorios de los legisladores, la reforma laboral, cancelan, creo yo, son la sepultura de lo poco que quedaba en México del estado de bienestar cardenista. Además, una novela que trae a colación una cantidad de temas históricos para nuestro país, de personajes, no solo de manera, y me refiero no solamente en lo interno, sino también en lo internacional, Claro. el asesinato de Trotsky, por Claro. ejemplo, que es parte también medular de todo lo que finalmente llevó incluso, me quiero ir un poco más lejos, al movimiento del 68. Incluso. Por supuesto, de hecho la novela termina no con la muerte de Cárdenas, sino con un momento muy especial de la historia de México en 61, en que los historiadores recientes han pensado que hubo un intento de asesinato a Cárdenas, después de que Cárdenas quiere salir a combatir por Cuba después de Bahía de Cochinos, y López Mateos de hecho encadena el avión de Cárdenas para que no pueda irse a Cuba.
Así que claro, 61, un momento en que todavía se están empezando apenas a estudiar, una vez que se han desclasificado los archivos de la CIA y del FBI, la participación de estos dos organismos en la vida política interna de México en los años 60. En cambio, Cárdenas era una figura moral ineludible ya en ese momento. Quizá lo único bueno que quedaba de la Revolución Mexicana para los años 60. Pues una obra que usted tiene que adquirir y leer, Tierra Roja, de Pedro Ángel Palau. El sexenio de ese hombre valiente que fue el Tata Lázaro, un verdadero estadista de quien hoy en día tendríamos mucho que aprender. Muchísimo, exactamente. Pedro, gracias, te agradezco Paco, muchísimo, encantado. felicidades y bueno, ahí está esta propuesta interesante de lectura, Tierra Roja.